y alumnas, en este video veremos eliminación de vectores. Ejemplo 1. Elimine vectores de G hasta que el conjunto sea linealmente independiente. Como primer paso, se debe generar la matriz asociada a ese conjunto, y eso significa disponer los vectores del conjunto como columnas de la matriz. El siguiente paso es escalonar la matriz haciendo uso de las operaciones por fila. Una vez escalonada la matriz, se obtiene lo siguiente. El rango de la matriz es 4, porque hay 4 filas no nulas. Por otro lado, el conjunto tiene 5 vectores. Puesto que el rango es 4, entonces hay que eliminar un vector, pues hay un vector que es combinación lineal de los otros. ¿Cómo se identifica el vector que se debe eliminar porque es combinación lineal de los otros? Se identifica de la siguiente manera. Concentrémonos en la primera fila y en la primera columna. Aquel elemento de la matriz es distinto de 0, es 1. Luego, la primera columna sí tiene pivote. Como tiene pivote, entonces se continúa con la siguiente fila y con la siguiente columna. Aquel elemento de la matriz también es distinto de 0. Luego la columna 2 tiene pivote. Y como tiene pivote, entonces continuamos con la siguiente fila y con la siguiente columna. Aquel elemento es distinto de 0. Luego la tercera columna tiene pivote. Procedemos con la siguiente fila y con la siguiente columna. Ocurre lo mismo que los casos anteriores. Luego continuamos con la siguiente fila y la siguiente columna. En este caso, aquel elemento es 0. Por lo tanto, la quinta columna no tiene pivote. Luego, es el quinto vector del conjunto el que debe ser eliminado. Identificamos el único vector que es combinación lineal de los otros. Ese vector se extrae, el conjunto resultante, que es linealmente independiente, es el siguiente. Ejemplo 2. Elimine vectores de B hasta que el conjunto sea linealmente independiente. Procedemos de la misma manera que en el ejemplo anterior. Se escalona la matriz. Obtenida la matriz escalonada,
se calcula el rango, en este caso el rango es 3, hay 3 filas no nulas y hay 5 vectores. Luego, hay 2 vectores que son combinación lineal de los otros. Identifiquemos los vectores que son combinación lineal de los otros. Primera fila, primera columna. Aquel elemento de la matriz es distinto de 0. Luego, la primera columna sí tiene pivote. Por tanto, se continúa con la siguiente fila y con la siguiente columna. Segunda columna tiene pivote. Continuamos con la siguiente fila y con la siguiente columna. Aquel elemento de la matriz es 0. Por lo tanto, la tercera columna no tiene pivote. Es el tercer vector del conjunto el que se debe eliminar. Ya se identificó un vector, falta identificar el otro vector. Se continúa en la tercera fila, pero ahora se pasa a la cuarta columna. Aquel elemento de la matriz es distinto de 0. Luego, la cuarta columna sí tiene pivote. Y como tiene pivote, entonces se puede pasar a la siguiente fila y a la siguiente columna. El elemento de la matriz es 0. Por tanto, la quinta columna no tiene pivote. Se elimina el quinto vector. Esos dos vectores son combinación lineal de los otros. El conjunto E queda de la siguiente manera. Ejemplo 3. La matriz con la que se trabajará es la siguiente. Por medio de operaciones por filas, se obtiene la matriz escalonada. El rango es 3. Hay 2 vectores que son combinación lineal de los otros. Primera fila, primera columna. Aquel elemento es distinto de 0. La primera columna tiene pivote. Luego continuamos con la segunda fila, segunda columna. Segunda columna tiene pivote. Continuamos con la tercera fila, tercera columna. Aquel elemento es 0. Luego, la tercera columna no tiene pivote. Se elimina el tercer vector.
falta eliminar un vector más. Se continúa en la tercera fila, pero ahora se pasa a la cuarta columna. Aquel elemento es distinto de 0, luego la cuarta columna sí tiene pivote. Y como tiene pivote, entonces se continúa con la siguiente fila y con la siguiente columna. Aquel elemento es 0. La quinta columna no tiene pivote. Se elimina el quinto vector. El conjunto B queda como sigue. Ejemplo 4. La matriz con la que se trabajará es la siguiente. Por medio de operaciones por filas, se obtiene la matriz escalonada. El rango es 3. Hay un vector que es combinación lineal de los otros. Primera fila, primera columna. Primera columna tiene pivote. Se continúa con la siguiente fila y con la siguiente columna. Segunda columna tiene pivote. Se continúa con la siguiente fila y con la siguiente columna. El elemento de la matriz en esa posición es 0. La tercera columna no tiene pivote. Se elimina el tercer vector. Se ha encontrado el vector que se debe eliminar. No obstante, en este caso, continuaremos con el procedimiento para demostrar que el siguiente vector no es combinación lineal de los otros. Para ello, continuamos en la tercera fila, pero ahora se pasa a la siguiente columna. Aquel elemento es distinto de 0, luego la cuarta columna tiene pivote. El conjunto B que resulta es linealmente independiente, pues se eliminó el único vector que era combinación lineal de los otros. Ejemplo 5. Último ejemplo. La matriz es la siguiente y la matriz escalonada es esa. El rango es 4 y hay 6 vectores. Luego, hay 2 vectores que son combinación lineal de los otros. Primera fila, primera columna. La columna tiene pivote. Se continúa con la siguiente fila y con la siguiente columna. Segunda columna tiene pivote. Se continúa con la siguiente fila y con la siguiente columna. La tercera columna no tiene pivote. Se elimina el tercer vector.
Se ha encontrado un vector, falta encontrar el otro vector. Se continúa en la misma fila, pero en la siguiente columna. Aquel elemento de la matriz es 0. La cuarta columna no tiene pivote. Se elimina el cuarto vector. Se han identificado los dos vectores. No obstante, continuaremos con el procedimiento para probar que los otros vectores no se pueden eliminar. Se continúa la tercera fila, pero ahora se pasa a la quinta columna. La quinta columna tiene pivote. Se pasa a la siguiente fila y a la siguiente columna. La sexta columna tiene pivote. El conjunto resultante es linealmente independiente, pues se han eliminado los dos vectores que eran combinación lineal de los otros.